Queremos evaluar la expresión de registro otorgado si el registro natural x es igual a 2, y el registro natural igual a 3, y el registro natural z es igual a 5. Por lo tanto, queremos ampliar esta expresión lo más posible. Uso de las propiedades de los logaritmos dados aquí, y luego evaluar el uso de la información dada. Una cosa que debemos tener cuidado aquí aunque está mirando este segundo logaritmo. Aviso: como tenemos el registro natural x dividido por, y el negativo 1 levantado al segundo poder. Por lo tanto, mientras puede ser intentar aplicar la propiedad de energía de los logaritmos dado aquí, donde si tenemos log x a n, esto es igual a n times log x, pero esto es solo verdadero cuando el exponente n se une a x con el número parte del logaritmo. Esta propiedad no se aplica si todo el logaritmo se levanta a un exponente, que es lo que tenemos. Entonces, tendremos que expandir el logaritmo dentro y luego terminan cuadrando el resultado. Pero mirando el primer registro natural, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos porque hemos aumentado el poder del negativo 1. Por lo tanto, podemos escribir este primer logaritmo como negativo 1 veces natural log z. Así, tenemos negativo 1, natural log z. Y ahora para el segundo conjunto de padres, que todavía están añadidos, queremos ampliar el registro natural x dividido por y levantado al poder del negativo 1. Ahora, si queremos, podríamos reescribir esta fracción utilizando exponentes positivos, significando, si tenemos x divididos por y el negativo 1, si debemos mover y el negativo 1 hasta el numerador, cambiaría el signo del exponente. Así, esto es igual a x veces y así, podemos escribir esto como registro natural sí, y luego amplíe, pero vamos adelante y dejarlo como es, y ampliar el uso de la propiedad del cociente de logaritmos donde agregamos el registro de un cociente que es igual a log x minus log y. Entonces, en este caso, tendríamos un registro natural x menos un registro natural y el poder de lo negativo 1. Y ahora para el último paso, podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos aquí donde podemos mudar el exponente del negativo 1 al frente. Aviso de que si lo hicimos, tenemos menos negativo un registro natural, pero restruir un negativo es lo mismo que agregar un positivo. Entonces, vamos adelante y hagamos esto como registro natural negativo z y luego tenemos el registro natural x. Otra vez más registro natural y todo esto todavía está cuadrado. Y ahora en este formulario, realizaremos la sustitución de natural log x. Registro natural y, registro natural z. Así, tenemos un registro natural negativo z. El registro natural z es 5. Entonces, este es negativo 5 y luego aquí, tenemos el registro natural x, que es 2, más el registro natural y, que es 3, pero este es cuadrado. Entonces, tenemos 5 veces negativas. Esto sería 5 cuadrados, que es negativo 5 veces 25. Así, nuestra expresión es igual a la negativa 125. Espero que hayas encontrado esto útil.